tal, amigas, amigos? Me da mucho gusto saludarles. Estamos en su podcast A Dos Voces. Soy Ricardo Marcos y me acompaña mi amigo José María Álvarez como todas las semanas. José María, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, amigos, por estar aquí con nosotros en A Dos Voces, en esta comunidad que ya va creciendo, que ustedes comparten, que ven y escuchan nuestros podcasts. La verdad nos llena de felicidad y de orgullo y siempre esperamos sus comentarios directamente en la página de YouTube para saber si tienen algunas sugerencias, Ricardo, de algunos programas que quisieran que platicáramos, de lo que les parece nuestra charla, del contenido en general del canal. Te los vamos a agradecer siempre, Ricardo. Así es, agradecemos mucho verdaderamente a quienes se han ido suscribiendo a nuestro canal. Todas las semanas, de hecho, tenemos gente nueva y eso me da mucho gusto. Y los motivo a que nos sigan acompañando y también, ¿por qué no recomendar este podcast que finalmente es un trabajo de amor por la música clásica, por la difusión de la música clásica, de los grandes músicos, maestros, etcétera, etcétera? Y bueno, este podcast particular se estrena en el mes de septiembre y aunque se puede escuchar obviamente en cualquier parte del año, sin embargo, refiriéndonos al mes, que por supuesto para México es el mes patrio, un mes importante, y también, por cierto, para algunos otros países de Centroamérica. Pero en el caso de México, bueno, no podíamos dejar de lado el hablar un poco de la música mexicana, no que sea el único lugar en el que hemos hablado de la música mexicana, ya lo hemos hecho, pero particularmente siempre es grato regresar y el día de hoy tenemos a uno de los músicos más queridos de México, un gran compositor, de los que definió también el nacionalismo musical en México, no de esa primera generación, vamos a decirlo, sino de otra generación más joven de músicos que nacieron en la década de los 1910, particularmente José Pablo Moncayo, nuestro compositor de hoy, nace en 1912 en Guadalajara, Jalisco. Pero como siempre ocurre en México, eh, todo se rige desde el ombligo de nuestro país, que es la Ciudad de México, y eventualmente Moncayo tiene que ir a esta ciudad para estudiar y para consolidarse. Ahora sí, José María, bueno, pues finalmente es uno de los más queridos, ¿no? Además, cuando pensamos en Moncayo, pensamos en algunas de las grandes obras icónicas de la música mexicana. Y que, pues, obviamente por asociación de ideas o por decirlo de una forma de corridito, pues hay gente que piensa que la obra que es tan popular internacionalmente se llama El Huapango de Moncayo, así, y no, es El Huapango de José Pablo Moncayo. Y para más, podríamos decir, para más señas, la partitura editada por Ediciones Mexicanas de Música hace muchos años, creo que ya no aparece así, pero en la, digamos, en la portada dice Huapango, scherzo para orquesta. Y arriba dice José Pablo Moncayo, para que no nos vayamos con, la obra se llama El Huapango de Moncayo, ¿de quién es? Pues de José Pablo Moncayo. Y efectivamente se ha dicho, Ricardo, amigos, que es el segundo himno nacional de México, lo cual a mí me parece, pues, por un lado, pues, muy, muy cautivante de que todos pensemos que esta música tan hermosa nos define en todo el mundo, pero también pienso yo que es un gravísimo error, porque los himnos nacionales son meramente oficiales. Digamos que no, el gobierno de cada país tiene que poner su himno nacional, aunque la tradición popular es la que define cuál es la música que nos representa mundialmente. Así que esta obra es tan hermosa, tan bien hecha y que, bueno, se ha y se sigue tocando en todas partes, no solo en México, es una sombra grande y espesa de toda la producción extraordinaria que nos legó José Pablo Moncayo, este compositor del estado de Jalisco. No sé qué opines tú,
pero si bien todos hemos escuchado el guapango, todos realmente lo adoramos, de repente pues no nos deja ver toda esa producción que vale tanto la pena en Moncayo, porque aparte de ser una de las grandes glorias de México, un compositor que murió ciertamente joven, tenía 45 años de edad cuando falleció. Lo que encontramos en él es no solo al autor del guapango, sino a uno de los más grandes orquestadores de México, de Latinoamérica y quizá del mundo. Su música es tan maravillosa, tan bien hecha, de una estupenda factura y con un colorido orquestal inusitado que eso es en lo que pues yo creo que sirve también este podcast, que animemos a nuestros amigos y a quienes pues tengan la oportunidad de compartir el podcast, de que pensemos en Moncayo como eso, como un músico muy sólido, pero que también fue un gran orquestador y que legó música coral, música de cámara, de lo cual eh, pues, eh, pues quizá demos cuenta nada más de refilón, pero sí es importante decirlo. Una producción pequeña, la de Moncayo, pero de calidad. Desafortunada su relativamente corta vida, porque pues todo parecía indicar que estaba entrando a sus mejores años desde los éxitos de los 40 y siguiendo en los 50. A mí me llama mucho la atención, José María, porque siempre lo he considerado a Moncayo como una voz verdaderamente lírica. O sea, es un compositor además que siempre crea temas muy memorables. Yo sé y sabemos que en el guapango evidentemente toma tres motivos existentes, o sea, tres guapangos de Alvarado y los trabaja dentro de su partitura orquestal, pero lo cierto es que ahí está la Sinfonieta, están otras obras, Tierra de Temporal, etcétera, algunas de las que vamos a hablar hoy, y temáticamente siempre son memorables. Y hay una luminosidad en el estilo de Moncayo que no es compartido con otros compositores, por ejemplo, con el aspecto más burlón, más chocarrero, de revueltas, más primigenio en el buen sentido de la palabra, o Chávez, mucho más podríamos decir, geométrico en muchos aspectos, sobre todo el Chávez posterior, más conceptual. Moncayo rescata de alguna forma el espíritu mexicano y el espíritu mexicano quizá más tradicional, más cercano a las influencias populares y realmente nos permite pues toda una obra que está cimentada muy en nuestro terruño, pero que a la vez tiene ese potencial para salir, como es el caso incluso del propio Huapango. Y estoy de acuerdo contigo que no es un segundo himno nacional en el sentido oficialista, sino que es una obra que cuando nos ha tocado escucharla en otras partes realmente uno se emociona. A mí es una de estas obras que la puedo seguir escuchando y no termina de cansarme. Hay músicos de orquesta, algunos amigos que sí me dicen, ay, otra vez el guapango, pero realmente cuando se hace bien el guapango, porque eso sí es cierto, la obra se toca como si fuera para orquestas estudiantiles y si bien es bonito el intento y el esfuerzo, pues la realidad es que es para una orquesta profesional. Es una obra dificilísima de sacar además. Ahí tenemos esos solos hacia la parte final ese diálogo entre trompeta y trombón que es tremendo, ¿no? No cualquiera lo saca bien, de hecho muchas veces hemos escuchado patinazos, a gente patinando, más bien músicos patinando en esos momentos. Entonces, habría que darle a Moncayo pues todo su lugar. Yo sí creo que está entre los 5 grandes compositores de México, ahí junto con nuestros otros grandes compositores. Y el único punto aquí es que esta obra tan magnífica, el Huapango, efectivamente ha servido a lo mejor para olvidarnos que hay otras obras de valor en su producción. Además fue un hombre desde el punto de vista de formación, pues muy desarrollado, pianista, director de orquesta,
Fue director artístico de la Orquesta Sinfónica de México también, hay que decirlo, en unos años, ahí hacia fines de los 40. Es alguien que estuvo también muy adentrado en la vida cultural y musical de México y pues indudablemente uno de nuestros íconos. Sí, Moncayo fue el director, el primer director de la Orquesta Sinfónica Nacional, que muchos aseguran, bueno, el germen es la Sinfónica de México, aunque la Sinfónica de México desapareció, la Sinfónica Nacional era la orquesta del conservatorio, pero luego se juntaron todas las voluntades, todos los músicos y dio, en los a fines de los 40, pues dio como resultado la hoy Sinfónica Nacional de México. Y sí, Moncayo fue su director y bueno, fue de alguna manera un hombre que estaba muy apegado a la música de su país, pero especialmente, amigos, Ricardo, a la naturaleza. Eso es lo que podemos notar en muchas de las obras de Moncayo, especialmente las orquestales, su apego al paisaje mexicano, al paisaje en general, a la naturaleza, a muchas de las cosas que probablemente habían fallado o bueno, no existen en compositores, por ejemplo, como Chávez, de cierto modo. En Ponce existe, pero muy tangencialmente en algunas de sus obras. Revueltas lo hace muy a su manera. Ahí tenemos Caminos, Janitzio, bueno, obviamente la música cinematográfica de Redes, pero Moncayo tiene un especial apego por el impresionismo francés. No voy a decir nombres ni de a ningún compositor porque no les corresponde esos títulos. Obviamente digo, ni Ravel ni Debussy se definían impresionistas. El impresionismo, que además parte de la pintura, como todos sabemos, y que en realidad viene del impresionismo inglés, que ahí es donde parte todo esto. Pero él en realidad es un gran pintor musical. Ahí es donde notamos el gran apego que tenía, por ejemplo, en Ravel, que pues mucha gente ha dicho que Tierra de Temporal es Daphnis y Chloe a la mexicana, porque tiene muchos puntos en común y hasta hay una melodía que es muy similar a la del amanecer de Daphnis y Chloe de Ravel. Pero ya que estábamos hablando del guapango, aquí encontramos cómo a instancias de Carlos Chávez y con 29 años de edad, Moncayo se dio a la tarea de escribir, sí, lo que es, vaya, en ese rubro, es un scherzo para orquesta que tiene 3 secciones y la parte media, pues es una parte lenta, pero el movimiento que empieza la obra es definitivamente un scherzo, es prácticamente eso, y que utiliza esta serie de sones que pues son bien importantes pues, en Alvarado, en Veracruz y en todo el estado, por supuesto, que son estos guapangos, el siquisirí, el balajú y el gavilán o el gavilancito, y cómo los incorpora de una forma verdaderamente extraordinaria. Vaya, es como el ejercicio que hizo Blas Galindo con sus sones de mariachi, que de alguna forma es bien identificado, ¿no? Cada uno de los temas de mariachi en esa obra. Y aquí en la obra de Moncayo los encontramos también muy evidentes, pero revestidos de todo un lenguaje orquestal verdaderamente de primer nivel. Y sí, Moncayo tenía 29 años cuando escribió la obra. 1941 es el año y efectivamente fue escrita para un concierto especial de la música tradicional mexicana. Así se titulaba este concierto. De esos esfuerzos, por supuesto, surge también los sones de mariachi, toda esta pléyade de obras que de alguna forma estaban dándole mayor aliento al movimiento nacionalista mexicano. Y esto hay que entenderlo también en el contexto de los tiempos. México no tuvo en el siglo XIX un proceso de nacionalismo musical como sí lo hubo en otras partes del mundo, principalmente centroeuropeas, por ejemplo. Y en el caso de México, la música pues estaba muy apegada a los cánones, obviamente, del momento, con la influencia de la música italiana a través de las óperas,
un poco también de la música francesa a partir, por supuesto, de el imperio de Maximiliano y posteriormente durante el periodo de Porfirio Díaz como presidente. Sin embargo, no, la influencia, digamos, del terruño se evidenciaba a veces en algunos textos, en algunas cosas, pero no necesariamente en la música. Y lo mexicano quizás se percibía a través del elemento de la música de salón, o sea, la música de piano, de canciones, de un corte a lo mejor sentimental mexicano que empezaban a componerse también en esos tiempos. Sin embargo, en el siglo XX, por supuesto, a través de los cambios que trajo la Revolución Mexicana y una vuelta de México también hacia ese pasado prehispánico que también había sido pues muy hecho a un lado en una parte de la narrativa nacional, hay este rescate y la vuelta hacia las fuentes populares, vamos a decirlo, hacia el folclore y también hacia lo que ocurre con la canción popular cotidiana. Y entonces así es que tenemos obras de esta naturaleza. Y el guapango, sin embargo, no debe de hacernos olvidar pues que finalmente es una señora estructura dentro de la tradición grande de la música clásica, que es el scherzo, y que como bien dices, José María, con sus tres partes muy bien integradas, pero pues en qué scherzo íbamos a escuchar incluso el uso del güiro, por ejemplo, ¿no? O sea, los instrumentos de percusión ya le van dando un colorido muy particular a la música mexicana de estos años, por supuesto en el caso del guapango pues es excepcional, y el uso también de los instrumentos, José María, si vamos, por ejemplo, a las sonoridades del arpa, sobre todo en la parte central, que es una parte bellísima, ¿no? Y que es un arpa que sin embargo nos suena a arpa mexicana, no nos suena a las arpas que utilizan los compositores franceses o rusos en la música. Y después, por supuesto, ese duelo entre trompeta y trombón, que además tiene un cierto carácter del albur mexicano, ¿no? A mí siempre me ha parecido como de un diálogo entre dos personas que se encuentran en la plaza y se empiezan a medio a tomar el pelo o a alburear, o sea, es deliciosa la obra. Entonces, todo eso dentro del contexto, o sea, qué magistral la conjunción del viejo y el nuevo mundo en una obra como esta. Absolutamente, toda la tradición europea de la orquesta sinfónica y todo el lenguaje orquestal, con esta estupendo trabajo que hizo Moncayo alrededor de estos guapangos, de estos sones del estado de Veracruz, y como tú lo has dicho, efectivamente todos estos momentos absolutamente célebres, y que reitero lo que tú comentaste muy al inicio, no es fácil hacer el guapango, o sea, la cosa es de que, como se dice en el argot de la música, las orquestas ya las tienen muy orejeadas, ¿no? Y los directores también. Entonces, de hecho, yo trabajando con orquestas, cuando la gente estando tras bambalinas y cuando el público le había gustado alguna sinfonía, empezaba a aplaudir mucho y no dejaban de aplaudir, siempre el director decía, ¿qué? ¿Guapango o qué? ¿No? Así que, ¿no? Como para darles un encore guapango, ya nos lo tenemos muy estudiado. Y pues la verdad, pues a mí me ha tocado, no sé qué piensen nuestros amigos o pienses tú, pero me ha tocado el guapango como una pieza de concierto, no como el regalo, como el ancor, como vamos a darles un regalo al público, sino como una pieza dentro de un concierto, o sea, como la obertura, en lugar de las bodas de Fígaro, el guapango. A mí me ha tocado en ocasiones escuchar eso y eso es lo que verdaderamente es importante, o sea, ir a escucharlo, no nada más por una circunstancia patriótica, sino como una verdadera pieza orquestal que es, y del concierto que tú comentabas, fue el viernes 15 de agosto de 1941, ese histórico concierto que, por cierto, en algún momento de la gestión de Enrique Dimec con la Sinfónica Nacional, en un aniversario de ese concierto, se replicó idéntico el programa y se hizo el programa de mano exactamente igual, o sea, se entregó el programa como fue
aquella ocasión con la Sinfónica de México que debo de tener por ahí. Y tú comentabas también los sones de mariachi, también se estrenó, por ejemplo, Los corridos de Salvador Contreras Mm. en aquella ocasión, que es una obra y es un compositor, pues también muy alejado del éxito de Moncayo y también probablemente de Galindo, pero que es un extraordinario autor que nos dejó mucha música valiosísima. Pues bueno, yo creo que uno de los ejemplos más lindos de lo que gente ajena a México ha pensado del guapango o ha dicho del guapango, a mí me gusta lo que dijo Darius Milhaud en alguna ocasión, este compositor francés, y dijo, cuando alguna vez en el invierno parisino tengo ganas de que salga el sol, pongo el disco del guapango, ¿no? Bueno, y eso lo dice un gran compositor. En alguna ocasión yo me topé algún review en Gramophone, que la verdad a veces se pasan de mamilas con todo respeto, y perdón por la expresión, pero es la realidad. Como diciendo, no, esta musiquita así, como inofensiva, ¿no? Me parece que la forma en la que ha sido recibido el guapango en otras partes y cuando uno se pone a ver las grabaciones o los registros que hay, por ejemplo, en vivo, videos, incluso en YouTube, pues enciende esta obra a todos, ¿no? Enciende de alguna forma, toca fibras que son compartidas y por lo tanto, desde lo particular, se vuelve también en una obra universal. Qué diferente obra, José María, Tierra de Temporal. O sea, esta obra ya es de 1949, es de un Moncayo más, vamos a decir, ya más avanzado. Hay esos elementos impresionistas. Para algunos comentaristas como José Antonio Alcaraz era la obra maestra de Moncayo. No sé si estés o no de acuerdo. Lo cierto también es que a veces se le ha relacionado al ballet Zapata, y aquí hay una confusión porque muchos creen que se compuso para ballet y el ballet realmente vino 3 años después, o sea, no es una obra que más bien fue pensada desde un punto de vista orquestal y para sala de concierto. Si bien la parte de que si funciona o no para danza, eso también está abierto, ¿no? Pero a veces erróneamente se le llama Zapata y pues en realidad habría que irnos a la evocación inicial de lo que significa también tierra de temporal. Uh -huh. Sí, bueno, dista mucho de lo que de alguna manera la pieza de concierto original, como está puesta en la partitura, dista un poco de Zapata. Te voy a decir por qué. Porque Moncayo, para que se pudiera hacer una ejecución, quita una buena cantidad de compases en la parte media de la obra, que de alguna forma es un discurso orquestal muy hermoso que se inicia con un solo de clarinete. De hecho, muchos directores hacen ese corte, aunque no le llamen Zapata, le ponen tierra de temporal, hacen ese corte, no lo sé por qué. Quizá porque, vaya, el discurso es muy reiterado bueno, de alguna forma para la danza sí se le quitan bastantes compases y así es como es presentada, pero como bien dijo José Antonio Alcaraz, es probablemente la obra maestra de Moncayo. Muchos especialistas o candidatos a especialistas, Ricardo, dicen que es la sinfonieta, pero para mi gusto, en el sentido de la concepción orquestal, de todas las atmósferas que logra Moncayo en su obra, de el impulso que logra en su discurso, pues a mí se me hace sí que es la pieza maestra de José Pablo Moncayo. Y pues no hay que dejar atrás todas las otras obras que las mencionaremos aquí, pero es una pieza que, tú lo dices, es un compositor, es un Moncayo mucho más maduro, con una gran ya conocimiento orquestal mucho más avanzado y que probablemente, bueno, pues esto va a dar en obras posteriores como Bosques, Cumbres, bueno, que desafortunadamente también están a la sombra de cuál, pues del guapango. Esta obra también posee esa estructura aparentemente gustada por Moncayo, tripartita. No, sin embargo, no la deberíamos de ver como un scherzo en este caso. Es una obra
de mayor desarrollo, que también tiene esta parte media de gran poder, hay que decirlo. La parte media de Tierra Temporal es magnífica y curiosamente contrasta un poco con ese inicio más terso, más ingenuo, podríamos decir, que va en una especie de crescendo con una orquestación, vamos a decir, muy refinada realmente. Y ahí es donde nos encontramos también ciertos rasgos de orquestación de un guapango, como yo comentaba al inicio de este podcast, pues más lírico, a diferencia de esa orquestación pesada de revueltas, en el buen sentido de la palabra lo digo, o sea, más metálica, más chocarrera. En Moncayo vemos más bien un lirismo, una fineza y que me recuerda también a lo que tú decías, los comentaristas iniciales que recibieron esta partitura, que por cierto fue escrita para un concurso que conmemoraba el centenario de la muerte de Frédéric Chopin. Y qué curioso, porque esta obra no tiene absolutamente nada. No se crean que van a encontrar un vals o una mazurca ahí introducida en tierra temporal. Sin embargo, obviamente la obra magistral pues gana el premio y se interpreta. Y sin embargo, vemos estos contextos de luminosidad de estilo Moncayo, de una orquestación tersa cuando es oportuno, también poderosa, hay que decirlo, y que sin embargo también puede funcionar en el contexto del ballet, pero por supuesto con los cambios que tú dijiste y que tuvo que hacer también el compositor. Y pues bueno, de esto que hablas, precisamente del concurso, me parece que no estoy cierto porque no tengo el dato a la mano, pero mis recuerdos, si no me fallan, es que, perdón, Moncayo presentó esta obra en un sobre cerrado y como debe de ser en todos los concursos, con un seudónimo y en su caso fue Mundo, la palabra Mundo, creo que así fue. Y esta obra hablabas del lirismo y eso es bien importante en Moncayo, no solo su apego por la naturaleza que está presentada en gran parte de su música, sino también esta sensación de nostalgia, de lirismo en varios instrumentos, especialmente en el oboe, el clarinete, en toda la sección de cuerdas. Y esto trae un proceso, digamos, de gestación es lo que yo pienso, Ricardo, amigos. Empieza desde la sinfonía que escribió Moncayo en 1944, al año siguiente en la muy famosa Sinfonieta, que sí, si bien es una pieza increíblemente bien hecha, compacta, también con sus tres secciones contrastantes, pero se va formando un lirismo en Moncayo que pasa por el tamiz también de una obra que luego pues muy poca gente menciona, que es el homenaje a Cervantes, y que Moncayo escribió justamente para el aniversario 400 del nacimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. Se estrenó esta obra en 1947, junto con otras obras escritas también para ese homenaje, que fueron de Galindo, de Rodolfo Halfter, y también se incluyó alguna pieza de Manuel de Falla, también de Luis Sandy se escribió, él escribió algo. Pero este punto del homenaje de Cervantes que estoy comentando es bien importante porque ahí empieza la obra justamente con este lirismo del que estabas hablando, Ricardo, y que llega a un momento verdaderamente cúspide en Tierra de Temporal, en sus secciones donde lo quieras ver, en el inicio con el muy melancólico y hermosísimo solo de corno inglés, pasando por esa parte media que no hablo, vaya, de la parte viva, sino de esa transición que la mayoría han cortado, no solo para el ballet, sino para interpretación en orquesta, y su crepuscular final, que es verdaderamente una gran despliegue de color orquestal, insisto, muy a la Daphnis y Chloe de Ravel, pero Moncayo es Moncayo, o sea, Moncayo lo hizo con todos sus medios y de una forma pues verdaderamente espectacular. Alguien decía que eran como las páginas perdidas de Ravel, que pudo haber sido.
lo cual yo lo veo como un halago sin lugar a duda, de la calidad, vamos a decir, de Moncayo. Curioso, ¿no? Que estas obras mexicanas a veces no las encontremos interpretadas en otras partes y es una pena porque a veces vamos un poco con los estereotipos respecto quizá a México o al prejuicio y del cual también nosotros muchas veces somos responsables. O sea, pero precisamente la idea de podcast como este es vayamos rescatando a nuestros grandes compositores y hay que tocarlos y hay que escucharlos. O sea, y porque además no es por la cuestión mera de, es que son mexicanos. No, 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 es que son mexicanos y son buenos. O sea, y es música que vale la pena escuchar. Por esos años también compone La Mulata de Córdoba, que es otra de sus obras importantes de madurez, es una ópera que, por cierto, debo decir que el estreno en Monterrey fue gestión que yo realicé en forma de concierto, hay que decirlo, pero pues que me da a mí mucha satisfacción por el, pues, por el gran gusto que le tengo a la música de Moncayo y también a la difusión de la música de nuestros compositores. Vayamos a la Sinfonieta, José María, ya para redondear este podcast y cerrar a lo mejor con algunas recomendaciones. La Sinfonieta es otra de estas obras que generalmente las encontramos en las antologías de música y como bien lo acababas tú de decir, muchas veces se le da predominancia por sobre tierra de temporal, que sin embargo, pues hay que aprender un poco a balancear y a no de oscurecer otras obras de Moncayo que también valen la pena ir rescatar. Pero la Sinfonieta, es cierto, se mantiene como uno de los ejercicios mexicanos en torno al género de la sinfonía. Y había él compuesto previamente una sinfonía que, por cierto, es una buena obra y que yo recomendaría escuchar. Hay una muy buena versión ahí con Enrique Arturo Dimec. Pero la sinfonieta, sin lugar a duda, al ser una forma más compacta, pues acompaña también las obras sinfónicas de Carlos Chávez. Aquí esta obra nos lleva a 1945, fue escrita para la Orquesta Sinfónica Nacional, ya ahora sí creada, como bien decías tú, y se estrenó el 13 de julio. Es una obra que tiene sus tres partes bien conformadas, allegro, largo, allegro, y pues vamos a decir que el tema principal, José María, es muy llamativo. Es de estos temas que además se pueden alojar fácilmente en la cabeza. Y qué curioso porque en ambiente me parece muy similar a la música de los Magníficos Siete, de Magnificent Seven, que es de Elmer Bernstein, si mal no recuerdo. Y aquí la pregunta sería, pues Bernstein sacó de Moncayo algo de este espíritu americano, sin lugar a duda, y digo americano continental. Pues probablemente fue así, pero hay similitudes. Probablemente, y yo en mi caso, y sobre todo porque, bueno, la historia de Moncayo así lo ha marcado Ricardo, él estudió con Copland en el Berkshire Institute en Massachusetts, junto con Galindo y con algunos otros personajes de la música de Latinoamérica que estaban jóvenes, pero ya tenían una gran pujanza, como por ejemplo Alberto Ginastera. Yo sé que todo el mundo le dice Ginastera, pero hago el paréntesis porque un amigo alguna vez me compartió una entrevista que a Ginastera le hicieron en Nueva York y el anunciador dice Alberto Ginastera y el compositor mismo le dijo no, se pronuncia Ginastera. Así que bueno, yo siempre trato de decirlo así, aunque para efectos prácticos es ginastera para todos. Ellos estudiaron allá con Copland y obviamente entraron en contacto con Leonard Bernstein, con otros que no tienen nada que ver con Elmer Bernstein, el que tú comentas, pero traía mucho, yo creo, Moncayo, ese ímpetu americano, sí, continental, como tú lo dices, de la música de estos autores, además de sus colegas, como por ejemplo Gina Stera,
Y yo sí puedo decir que a lo mejor son vasos comunicantes, probablemente, lo que ocurre en los Siete Magníficos con lo que ocurre en la Sinfonieta. Ahora, hasta en los Siete Magníficos, en esa música de introducción tan espectacular, hasta eso se lleva un tempo ciertamente moderado, no tan rápido. Ahí es donde muchas de las grabaciones que podemos comentar en un momento pues sí pecan de que pues parece verdaderamente intocable. O sea, todos lo quieren hacer a un ritmo, empezando por Eduardo Mata, ¿no? Y la Sinfónica de la Universidad, Pollo Funam, es verdaderamente, para mi gusto, desastroso, pero la obra es perfectamente compacta y tiene desde el principio este tipo de acentos que habitan en la música que tú comentaste, la música cinematográfica de Elmer Bernstein, y también habitan probablemente, si ustedes escuchan con atención, en Primavera en los Apalaches de Copland. También esta serie de síncopas con las que se inicia la obra y el efecto de pujanza que hay en ella, pues honestamente nos habla de una pieza maestra. Y maestra en breves 10 minutos, bueno, al tiempo que lo tomen, ¿verdad? 10, 12 minutos, es verdaderamente espectacular. La parte lenta, por supuesto, exhibe esas cualidades líricas de este compositor y que yo siempre lo asocio con esas explosiones de luminosidad que son muy características de Moncayo. Para, por supuesto, cerrar con otro magnífico movimiento rápido y que va a tener cierta recolección, evidentemente, del comienzo de la partitura. Por eso, en ese sentido, también podríamos decir que está bien proporcionada, bien pensada y además tiene esas relaciones temáticas que pues la hacen una obra redonda en todos los aspectos, ¿no? No es una obra, vamos a decir, tan más visionaria o como Tierra de Temporal, quizá pudiéramos decir, pero qué buena economía de estructura. Y así como de pronto se admiran obras como la séptima de Sibelius, que yo sé que son estilos muy distintos, etcétera, pero sobre todo se le admira porque es una sinfonía prácticamente en un movimiento, pero con todas sus partes bien pensadas, integradas. Pues es lo mismo con esta sinfonieta, que en realidad pues es una sinfonía pequeña, es lo que hay que decir. Sinfonieta no es como pensar que es una grasejada respecto a una sinfonía, ¿no? Simplemente que es una proporción un poco más reducida y quizá pudiéramos decir de mayor espíritu, quizá clásico inicial de esas sinfonías cortas antes de que Haydn llegara a explorar mucho más potentemente las posibilidades. Y finalmente estamos viendo una reinterpretación o readaptación de ese género hacia los usos del siglo XX. Sí, quizá en aquella época en el clasicismo y el romanticismo no era tan recurrente esta forma de la sinfonía chiquita, ¿no? De una pequeña sinfonía, que podría ser el término de sinfonieta, que es un término, pues sí, italiano, pero pues ahí tenemos, por ejemplo, la sinfonieta de Leos Janáček, ¿no? Que sí es de alcances mucho más grandes, pero la idea no es una sinfonía, es una aproximación a la sinfonía y cómo la hace además, en el caso de Janáček, pues es un poco narrativa el contenido que tiene su obra, su sinfonieta, y creo que es importante decirlo, Ricardo, amigos, que cuando nosotros hemos hablado de todas estas obras de Moncayo, especialmente Tierra de Temporal, la sinfonieta que es pura música orquestal, pero también hablé de Bosques, Cumbres, o sea, todas estas piezas orquestales magníficas. Realmente no hay pues un hilo conductor, es decir, no hay una historia detrás. Podemos considerar que son como poemas sinfónicos en el caso de Tierra de Temporal o Cumbres o Bosques, pero no hay una idea motora de cada una. O sea, se llama Tierra Temporal no porque signifique empieza la obra en el campo, no, no. O sea, es pura música orquestal, pero uno puede hacer el escenario que uno guste. Y en el caso de la sinfonieta, encontramos, sí,
de toda esta economía de medios perfectamente estructurada, muy bien pensada. Quizá por eso mucha gente piensa que es la obra maestra de Moncayo, eh, por muchas situaciones, especialmente por el carácter rítmico que tiene. O sea, voy a decir una palabra que pues no quiero que me la tomen a mal, es tan excitante la música de inicio y final de esta sinfonieta, que eso nos provoca a pensar de que este Moncayo es verdaderamente magistral. Sí, lo es, pero en cada una de las partituras que revisemos de Moncayo tiene un gran contenido. Y tú lo dijiste, la Mulata de Córdoba, que tú hiciste tu gestión para que se estrenara en Monterrey. En algún momento yo la vi, creo que fue en el año 84, o sea, tú no habías nacido, en Bellas Artes, con la Ópera de Bellas Artes, y venía en combinación con La vida breve de Manuel de Falla, una combinación muy extraña, porque es una obra de 1 hora nada más de duración, pero también es un Moncayo de primerísimo nivel, o sea, en donde habita todo esto, el lirismo, el gran sentido romántico de la orquesta y de las voces que se escuchan ahí, y pues ese carácter rítmico impasible que siempre tuvo Moncayo. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y qué grabaciones hay? Está llena de grabaciones, por supuesto, de estas tres obras, afortunadamente. Y yo comenzando diría que para el Huapango, obviamente una versión que considero yo de rigor es una de las que realizó Luis Herrera de la Fuente, que pues fue un gran maestro sin lugar a duda, y además de que le tocó convivir con estos compositores en su momento. O sea, es este link que tenemos entre, digamos, la dirección de orquesta moderna con el viejo mundo del nacionalismo mexicano. Pero ya yéndonos, digamos, a otras versiones, aquí yo tengo una que la verdad me gusta mucho y que en su momento me tocó comentarla personalmente con el maestro Eduardo Díaz Muñoz, que es este disco muy bonito, que realmente está bien hecho. Y yo le decía a Eduardo que me gustaba mucho su versión, porque sentía que hacía un guapango mucho más vivo, o sea, de tiempos más rápidos. Y no es el más rápido que hay, ¿eh? Aquí tengo otro que todavía es por unos segundos más rápido. Y, y le decía que a mí me parecía que le sentaba muy bien a la música. Y lo que me dice el maestro Díaz Muñoz es que él tiene ciertas relaciones con Veracruz de carácter familiar, aunque él es de la Ciudad de México, y que algunos de estos sones él los escuchaba desde niño en algunas de esas visitas a Veracruz, y que una de las cuestiones que estuvo pensando cuando abordaba finalmente el Guapango de Moncayo es que se tocaba mucho más lento de lo que en realidad se tocaba esa música en las calles o en los pueblos, y que su visión del Guapango pues obedece evidentemente a sacar este carácter mucho más cercano al folclore. Y la verdad a mí me gusta por eso esta versión. Además está muy bien, la orquesta está muy bien, es la Sinfónica Carlos Chávez. En eso es un estupendo disco. La versión, la otra que yo comentaba, es esta precisamente de Enrique Batis, con la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Esta versión es todavía más rápida que la que hace Díaz Muñoz, y me parece que también es una buena versión. Ya también ahí el gusto se rompe en géneros. Si alguien quiere una versión, digamos, más lenta, está esta colección que trae varias orquestas con Fernando Lozano. Me parece que en el caso del Guapango es la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Y hace a diferencia de los otros directores, este sí es un guapango más expansivo, que si funciona, sí funciona, pero a mí me sigue gustando más una versión de más vivacidad. Sí, ese disco último que comentas fue el primer disco que grabó la Filarmónica de la Ciudad de México, que incluye la balada del Venado y la Luna de Jiménez Mabarak, Sensemayá y la Sinfonía India. Eso en el LP original, y después se pasó
a compacto en esta colección de la marca francesa Forlán. Y bueno, pues sí, la colección definitiva, bueno, inicial, que todos podríamos citar, es la de la Sinfónica Nacional con Herrera de la Fuente, en este álbum Musart de 3 discos, en donde viene no solo el guapango, sino vienen muchísimas otras obras. Y hay que decir que Carlos Chávez grabó el guapango. Se me olvidó sacar el LP, pero que además se grabó, está en la marca MCA, y está con el Corrido del Sol, aparece también con la Sinfonía India, está la Obertura Republicana, y la única obra que no es de Chávez en todo el disco que dirige Chávez a la Sinfónica de México es el Huapango. En una versión, sí, sonoramente no la mejor, pero es muy interesante ver la idea que tenía Carlos Chávez de la obra. Y pues tú hablabas del maestro Herrera de la Fuente, y pues sí, este disco es una verdadera joya con la Sinfónica de Jalapa, un espectacular guapango que fue grabado todo este disco en la sala Nezahualcóyotl, originalmente para el sello Vox en Estados Unidos. Es sonoramente es espectacular este disco, y hablabas tú del diálogo entre trompeta y trombón, y así lo narraba el maestro Herrera de la Fuente. Para la sesión de grabación pusieron a la trompeta de un lado del escenario y al trombón del otro, lo cual era muy difícil también, especialmente por la acústica tan especial de la sala Nezahualcóyotl. De repente el sonido viaja ligeramente retrasado, pero vaya, está espectacular porque además se puede escuchar. Si uno escucha en sus bocinas, se puede escuchar la trompeta de un lado y el trombón del otro. Y pues sí, yo creo que el primer guapango, aunque ya estaba el de Chávez y el de Herrera de la Fuente en Musart, mi primer guapango fue este, y que yo le tengo un gran aprecio, que es con Sergio Cárdenas y la Sinfónica Nacional, en un disco que es, dice el maestro Cárdenas que es horrible, pero este disco es fenomenal. Incluye no solo el guapango, tierra temporal, incluye bosques y también feria y danza de sus 3 piezas para orquesta. Eh, yo recuerdo mucho que los músicos de Sinfónica Nacional están muy orgullosos de este álbum cuando se grabó en el año 80, perdón. Y algunos relatan, músicos de la orquesta, que a diferencia de cómo se graban las orquestas, Ricardo, que se le ponen los micrófonos a todos los músicos aquí, había varios micrófonos encima del escenario y había micrófonos distribuidos en lo alto de la sala Nezahualcóyotl, donde se grabó, para justamente capturar la muy hermosa acústica natural que tiene esa sala. Y vinieron ingenieros de sonido de Andrew Kasdin, vino de Estados Unidos para grabar este disco a instancias de la Secretaría de Educación Pública. Para mí y para algún experto de Moncayo que se llama Eduardo Contreras Soto, este es nuestro guapango favorito. Oye, qué bien, pero como siempre digo, es una vergüenza que todo eso no pase a disco compacto. O sea, Uh somos -huh. un desastre realmente con nuestro patrimonio musical y lo voy a seguir diciendo a lo largo de nuestros podcasts cuando sea pertinente. Respecto a la sinfonieta, pues también hay versiones con los grandes maestros. Si uno llegó a adquirir o logra adquirir en segunda mano este Mexican Fireworks, también se encuentra, por supuesto, la sinfonieta, se la despacha Eduardo Díaz Muñoz como en casi 10 minutos, lo cual a mi juicio está correcto, 9:40 por ahí, con la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, y que en su momento fue de estos discos que pues, ayudó mucho a difundir la música clásica mexicana en la década de los 90, si mal no recuerdo. Y luego está Tierra de Temporal, pero aquí con el título de Zapata, precisamente en la antología de Fernando Lozano, lo que significa que la que escuchamos aquí, me imagino yo, es la versión ballet, o sea, con el corte este que aludía José María durante nuestra conversación, y es con la Sinfónica de Jalapa y Fernando Lozano. No, es ¿No? con la Filarmónica. Es que como siempre no te dicen, ¿verdad? Te echan las dos orquestas, que sea la que salga, ¿verdad? O sea, Tienes que estar ahí con la lupita. sí. Te comentaré por qué se le puso Zapata ahí, porque en la grabación original en LP aparece como en un disco que se llama Ballets Mexicanos.
y viene Zapata de Moncayo, La Manda de Blas Galindo y El Encantamiento y Zarabanda de la hija de Colquide de Chávez. Entonces ahí, pues en realidad pues se les fue porque es la compilación, pero el disco original era pensado, de hecho viene una representación del Ballet Nacional de México en la portada de aquel LP. Y bueno, sí, en este disco de Sergio Cárdenas me parece una muy hermosa versión también de La Tierra de Temporal y también la que hizo Enrique Dimec con la Orquesta Sinfónica Nacional, que es este y que bueno, mucha gente lo tiene y pues será muy, pues sí, será muy pretencioso y muy ególatra de mi parte decir que antes de que se grabara este disco, bueno, cuando estaba en proceso de grabación en la sala Nezahualcóyotl, yo tenía una muy buena relación con la Sinfónica Nacional, el maestro Dimec y su asistente Eduardo Neri, en paz descanse. Yo por alguna circunstancia, Ricardo, amigos, rápido lo voy a decir, por alguna circunstancia de vida, porque tienes que comer, aunque yo estaba muy jovencito, pues yo busqué un trabajo y me lo dieron de vendedor de discos en Sony Music. Y pues ahí va Chema con su portafolios a vender discos del sello Sony Classical. Pero bueno, pues en algún momento estaban ya preparándose la grabación de la Sinfónica Nacional y aunque eso pues era para poder comer, mi relación con la Sinfónica era tan fuerte y con su director también, que yo estuve dentro de las grabaciones, de la grabación de este repertorio que tiene este disco. Entonces un día se me ocurrió llegar a Sony con el que era mi jefe, cuyo nombre, fíjate qué bien me llevaba con él, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Eh, y le platiqué que yo tenía una relación con la Sinfónica Nacional y que están grabando El Guapango y La Noche de los Mayas. Total que para ya no hacer el cuento más largo, los puse en contacto y después de varios meses salió ¿no? Y de hecho agradezco mucho a Sony que incluyeron mi nombre aquí, donde vienen los créditos. Y pues esta tierra de temporal pues también es muy hermosa, sobre todo por eso, porque siempre el maestro Dimec trata de hacer pues que cante la orquesta, que respire la orquesta. Entonces, es una versión que no está carrereada, que todos los detalles están perfectamente bien puestos y por supuesto su versión de la sinfonieta también tengo algún comentario especial al respecto. Cuando se iba a grabar la sinfonieta en los ensayos, yo estaba sentado junto con la percusión de ahí de la Sinfónica Nacional y estaba un amigo muy querido, Alejandro Reyes, iba a tocar el bombo. Entonces, así, cuando pasa todo este episodio del que platicamos, de el solo de flauta, luego entre el oboe, empieza a hacerse más movida la música, se escuchan los metales, y hay una parte que está toda la melodía y se oye un golpe de bombo, pero está escrito fuerte. Y entonces, pues lo tocó mi amigo Alejandro, lo tocó así, ¡pum! Yo me levanté, después de en ese ensayo, me levanté y le puse con su lápiz F, 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 o sea, triple forte. Y me dijo, pero así no está escrito. Y le digo, tócalo con, ¿no? Y entonces él agarró su lápiz y le puso abajo del F, F, F con, ¿no? Y así sale en esta grabación el bombo con aquello que les platiqué. Entonces, si ustedes de repente escuchan alguna otra grabación, la sinfonieta, donde ese pasaje del bombo se pierde, pues porque esta es la única que tiene un triple forte que Chema le puso a la partitura, ¿no? Bueno, detalle que hay que escuchar. Este, pues con eso creo que hemos hecho una buena retrospectiva de José Pablo Moncayo. Y como siempre, lo más importante es que tú, amiga, amigo, escuchen su música y si tienen también algunas otras versiones favoritas de las obras que el día de hoy hemos mencionado, pues también compártanla y sirve que también nosotros damos una refrescada a nuestro repertorio. José María, muchas gracias pues, por este programa. Muchas gracias a ti, Ricardo, y pues nos estaremos viendo en la próxima con más de la mejor música y con uno que otro asunto de chismorreo personal. Muchas gracias a todos
y pues nos vemos en la próxima. Hasta pronto.